conocer. Tras el fallecimiento de la reina Isabel, no solo se deja un hueco en la corona, sino que los británicos perdieron más que a una monarca, perdieron a la matriarca de un imperio en decadencia. Isabel Alexandra Mary, oficialmente Isabel II, por la gracia de Dios, del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros reinos y territorios, reina en jefe de la Mancomunidad, defensora de la paz. Ese era el título oficial de la soberana, considerada la más longeva que ha regido los destinos de esta nación de más de 64 millones de habitantes desde el 6 de febrero de 1952. Ya en el año 2015 había superado a la reina Isabel con el reinado más largo de la historia británica. Su larga vida abarca casi un siglo de historia nacional y mundial, desde antes de la Gran Depresión hasta la era del COVID-19. En estas 7 décadas, Isabel II cumplió sin cuestionar el mandato impuesto desde su nacimiento de vivir para servir, como lo aseguran sus biógrafos. Fue testigo y partícipe de las decisiones políticas y económicas más importantes, no solo de su país, sino de la geopolítica mundial. Con una imagen de hablar pausado, caminado rápido y mirada franca, la soberana gobernó los destinos de millares de súbditos, pero también de su prolífera familia, incluida sus 4 hijos, 8 nietos y 12 bisnietos. Desde que ascendió al trono, en tiempos de la decadencia del poder de la Gran Bretaña hasta finales de su reinado, Isabel se granjeó un halo como matriarca de una generación de británicos que la vieron como símbolo de estabilidad. Preservó la popularidad de la monarquía sorteando las imparables y amenazantes transformaciones, tanto políticas, económicas y culturales. Su talante y estilo consiguió dar un tono de poder a su reinado, pese al papel menos formal como jefe de nación de la monarquía constitucional, donde la capacidad de hacer y aprobar las leyes reside en un parlamento electo. Se le atribuyeron cualidades de una dedicación tranquila y sin quejas al deber, incluso en la vejez. Por el despacho de Isabel II en el Palacio de Buckingham pasaron 14 primeros ministros, desde Winston Churchill, el hombre que lideró el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, pasando por Margaret Thatcher, la famosa Dama de Hierro, hasta el desafiante y carismático Boris Johnson, y a la recién nombrada Liz Truss. De todos, la misma Isabel II mostró la mayor fascinación por Winston Churchill, a quien consideró como su mentor y amigo durante sus primeros años regentando a los británicos. Fue una mujer íntegra, fuerte como ninguna, intachable, que sufrió mucho, pero pocas veces lo demostró ni se quejó de su destino, aseguraron allegados a la corona. Isabel II nació un 21 de abril de 1926 a las 2:40 de la madrugada. Corrían los duros años de la austeridad y decadencia del Imperio Británico tras la devastadora Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, como la denominan los historiadores contemporáneos. Su destino como soberana lo marcó uno de los escándalos de amor de la realeza que pusieron a tambalear la corona británica en ese entonces. Isabel era la hija mayor del príncipe Alberto, duque de York, y su esposa, Lady Isabel Bowes-Lyon. Como progenitora de un hijo menor del rey Jorge V, la joven Isabel tenía pocas perspectivas de acceder al trono, pero la entonces princesa de 10 años poco entendía lo que significaba que su tío, Eduardo VIII, luego duque de Windsor, el rey del Imperio Británico, abdicara para casarse con una plebeya, divorciada y con más vera actriz estadounidense, Wallis Simpson. Con ese gesto de amor que ha inspirado películas de cine, cambió la línea de sucesión y abrió el camino hacia lo que sería el futuro reinado de Isabel II. Fue el 11 de diciembre de 1936 cuando la pequeña vio a su padre, el príncipe Alberto, convertirse en el rey Jorge VI y ella en la heredera a la corona. Casi automáticamente los séquitos de la corte comenzaron a prepararla como futura soberana de los británicos. La educación de la princesa estuvo supervisada siempre por su madre y las enseñanzas de historia estuvieron a cargo del famoso Clarence Henry Kennett, quien luego sería el rector del aristocrático y exclusivo colegio de Eton, del cual han salido una veintena de primeros ministros. En los años de incertidumbre de la Segunda Guerra Mundial, se asegura que Isabel y su hermana menor, la princesa Margaret, pasaron gran parte del tiempo a salvo, lejos del bombardeo de Londres y separadas de sus padres, viviendo principalmente en el castillo de Balmoral, en Escocia, en el Royal Lodge
en Windsor y luego en el castillo de Windsor. Su primera aparición pública ocurrió en octubre de 1940, cuando la princesa Isabel, de 14 años, transmitió un mensaje a los evacuados en el programa de radio La Hora de los Niños, al instarlos a tener valor. A la edad de 19 años, la princesa Isabel se unió al servicio territorial auxiliar y se formó como conductora y mecánica en el rango de segundo subalterno. 5 meses después fue ascendida a comandante junior, que era el equivalente a capitán. Pero tal vez el episodio que le habría marcado más de cara a su futuro como reina de los británicos ocurrió en el atardecer del 8 de mayo de 1945, cuando se declaró el fin de la Segunda Guerra Mundial. Su padre, el rey y la familia real hicieron 8 apariciones en el balcón del Palacio de Buckingham para reconocer a la multitud reunida en los alrededores. Los historiadores aseguran que Isabel y su hermana Margaret se escabulleron del palacio y participaron en secreto en las celebraciones callejeras del fin de la guerra. Tras la primera gira real de la posguerra a Sudáfrica en el año 1947, se anunció su compromiso con su primo lejano, el teniente Felipe Mountbatten del Royal Navy, antes el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca. El matrimonio tuvo lugar en la abadía de Westminster el 20 de noviembre de ese mismo año. En la víspera de la boda, su padre, el rey Jorge VI, confirió al novio los títulos de duque de Edimburgo, conde de Merioneth y barón de Greenwich. Isabel tenía 21 años cuando se casó con Felipe de 26, con quien mantuvo una firme relación durante 74 años hasta la muerte del duque en abril del 2021. Su primer hijo, el príncipe Carlos, conocido también como Charles Philip Arthur George, nació el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham. Le siguieron su hermana Ana, nacida en 1950, Andrés en 1960 y el menor de la pareja real, Eduardo, en 1964. Ya para el año 1951, en medio de la declive de la salud del rey Jorge VI, la joven princesa y su esposo dieron sus primeras incursiones representando a la corona a nivel nacional y luego en giras internacionales, incluyendo países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Pero fue en la africana Sagana, en Kenia, donde la cogió la noticia de la muerte del rey. Era un miércoles 6 de febrero de 1952. Isabel volvió de inmediato a Inglaterra ya como reina. Los primeros 3 meses de su reinado, el periodo de pleno duelo por su padre, transcurrieron en relativa reclusión, pero en el verano, después de mudarse de Clarence House al Palacio de Buckingham, la reina Isabel asumió los deberes rutinarios como soberana y llevó a cabo su primera apertura estatal del Parlamento el 4 de noviembre de 1952. Sin embargo, su coronación solo se realizó el 2 de junio del año siguiente en la abadía de Westminster. Se trató del primer evento de este tipo en la historia televisada en blanco y negro. Durante todo su reinado, Isabel visitó unos 117 países alrededor de los 6 continentes, con lo que se le considera la monarca más viajada, al cubrir al menos 12 millones de kilómetros que la llevaron a lugares como la Yugoslavia comunista del mariscal Tito, pasando por los Estados Unidos del presidente George W. Bush y más recientemente el Vaticano del Papa Francisco el 3 de abril del 2014. Según el biógrafo de la realeza, Robert Lacaille, la reina le dio a la corona una vida que nadie esperaba. Al contrario, sorprendió al demostrar la fuerza y la importancia de la monarquía más allá de la función de desplegar una alfombra de felicidad. En sus 7 décadas como monarca, la reina parecía cada vez más consciente del papel moderno de la monarquía, permitiendo, por ejemplo, que se televisara la vida doméstica de la familia real en 1970 y tolerando la disolución formal del matrimonio de su hermana en 1978. En la década de los 90, sin embargo, la familia real se enfrentó a una serie de desafíos. En 1992, un año al que Isabel se refirió como el Annus Horribilis, fue cuando el príncipe Carlos y su esposa Diana, princesa de Gales, se separaron, al igual que el príncipe Andrés y su esposa Sara, duquesa de York. Ese mismo año, su otra hija Ana se divorció y un incendio destruyó la residencia real del castillo de Windsor. Y en 1992, aunque estaba exenta personalmente, la soberana aceptó pagar impuestos sobre sus ingresos privados.
La separación y posterior divorcio de Carlos y la inmensamente popular Diana erosionaron aún más el apoyo a la familia real, que algunos consideraban anticuada e insensible. Las críticas se intensificaron después de la muerte de Diana en 1997, especialmente cuando la reina inicialmente se negó a permitir que la bandera nacional ondeara a media asta sobre el Palacio de Buckingham. Tratando de pasar la página, Isabel II buscó presentar una imagen menos sofisticada y menos tradicional de la monarquía. En el año 2002 celebró su jubileo de oro, sin embargo las celebraciones se vieron opacadas por la muerte de la madre y la hermana de Isabel a comienzos de ese mismo año. La reputación pública de la familia real se recuperó e incluso el matrimonio de Carlos en el año 2005 con Camilla Parker Bowles encontró mucho apoyo entre el pueblo británico. En abril del 2011, Isabel dirigió a la familia en la celebración de la boda del príncipe Guillermo de Gales, hijo mayor de Carlos y Diana, con Catherine Middleton. Al mes siguiente superó a Jorge III para convertirse en la segunda monarca en el reinado más largo de la historia británica, detrás de la reina Victoria. Para el año 2012, Isabel celebró su jubileo de diamantes, que marcó sus 60 años en el trono. El 9 de septiembre del 2015 superó el reinado récord de Victoria de 63 años y 216 días. Cuando su esposo, el príncipe Felipe, se retiró oficialmente de la vida pública en agosto del 2017, la misma Isabel II comenzó a reducir sus compromisos oficiales, pasando algunos deberes al príncipe Carlos y a otros miembros del alto rango de la familia real. Un golpe fuerte para la reina fue la renuncia de su nieto, el príncipe Enrique, y su esposa Meghan, duques de Sussex, a sus roles reales en marzo del 2020. Sin embargo, a la soberana no le tembló la mano para firmar la exclusión de la pareja de sus privilegios monárquicos, según conocedores de la corona. Ese talante se volvió a sentir en abril del 2021 con la muerte del duque de Edimburgo, su esposo por casi 74 años. Él ha sido simplemente mi fuerza y mi permanencia todos estos años, así se expresó la monarca. Nadie en su familia hacía nada antes de contar con la venia de la reina, quien favoreció la simplicidad en la vida de la corte, además de estar al día en los negocios del gobierno y los deberes tradicionales y ceremoniales. Y así fue hasta su último día.